Buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles le da la bienvenida a la charla de hoy. Control de calidad y especificación de la base estabilizada con cemento Portland. Recordarles que la sesión está siendo grabada y será subida al perfil de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Favor verificar que su nombre está bien escrito, ya que será este el que va a ponerse en su certificado. En favor, las preguntas realizarlas hasta el final. Se colocarán las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas y les voy a presentar al panelista de hoy, Luis Guillermo Chavarría Bravo. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, máster en Ingeniería Vial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es incorporado del CEFIA, consultor de calidad de materiales de construcción por más de 20 años para empresas públicas y privadas. También es gerente general del Laboratorio de Materiales LGC, Ingeniería de Pavimentos. Ahora sí podría proseguir con su charla. Por aquello ahí no lo estamos escuchando. Tienes el micrófono apagado. Perdón, Perdón, ahora sí. Ahí está Aquí, súper bien. muy bien. Bien. Con esta charla, buenas tardes, primero que todo. Con esta charla queremos hacer un repaso de unos 45, 47 años atrás, desde que empezamos en el país a utilizar las especificaciones de lo que conocemos como el CR77, que tal vez los muchachos más jóvenes que me escuchan probablemente no lo han conocido, y que han trabajado en el campo de vial pues ya hace rato que comenzamos con esas especificaciones y luego pasamos al CR 2010 y ahora el CR 2020 y otras actualizaciones que se han hecho. Entonces, lo que queremos es hacer ese repaso desde ir viendo, vamos a ver, valorar cómo han ido evolucionando esas especificaciones a través del tiempo y hasta lo que tenemos el día de hoy, que son unas especificaciones que elaboró el MOP a través del ANAME, que corresponden al CR 2020. Específicamente en todo lo que se refiere a la evolución que ha tenido el diseño y construcción de las bases estabilizadas con cemento Portland. Este, Vamos a ver, las bases estabilizadas con algún aditivo, pues tuvieron que haber comenzado, yo estoy convencido que en el Imperio Chino, ¿verdad? Algunos autores hablan del Imperio Romano, quienes desarrollaron más los materiales con algún poder cementante, pero es muy probable que ya los chinos, si conocían eran muchísimo más alquimistas. Posiblemente ellos desarrollaron más técnicas para todas sus construcciones, ¿verdad? Entonces esto de mezclar materiales para mejorar sus características, pues no es algo nuevo, es milenario. Solo que actualmente pues tenemos una serie de requisitos, regulaciones, especificaciones, calidades de materiales que en aquellos tiempos por supuesto que no se tenían. Sin embargo, si alguno ha estado en algún lugar en donde estas obras se realizaron, pues se darán cuenta pues, que tienen una durabilidad impresionante, producto de la calidad de los materiales y procesos constructivos que utilizaron. Así que probablemente mucha gente dice que construían mejor que los que construimos ahora, pero bueno, el asunto es que son obras que han perdurado durante muchos siglos
y que evidencian pues que esto de unir materiales, de homogenizarlos, mezclarlos, es algo que, que el ser humano lo ha utilizado durante muchos años. Lo que vamos a hablar es básicamente de los componentes de una base estabilizada con cementos, los equipos de producción, colocación, importancia de la base de la base estabilizada como estructura de pavimento, su fabricación y colocación, a la luz de lo que tenemos como especificaciones, ya sea el CR77, el CR 2010, la actualización de 2017 que marca un hito en las especificaciones, y lo que tenemos actualmente como el CR 2020. Y también hablar un poco del control de calidad de la base estabilizada en una obra vial. Pues para iniciar, todos sabemos que el cemento pues es un producto que, eh, aparte de que produce el 5% de las emisiones de efecto invernadero, pues es el material que más se utiliza en el mundo eh, para la construcción de obra civil. En el caso de la base estabilizada, normalmente se ha producido con cementos, lo que se llama uso general, que tiene unas características de resistencia, los 7 a 28 días, pero también en el país se implementó hace algún tiempo un cemento que se llamaba multibase, que tenía por su composición tenía un bajo calor de hidratación. Entonces generaba menor retracción, por lo tanto las bases estabilizadas tendían a fisurarse menos, porque ahí vamos a ir viendo que el control de fisuración en las bases estabilizadas es fundamental, puesto que son superficies muy largas y que son sujetas la retracción, a pesar de que el cemento pues se utiliza en cantidades bajas. Este cemento de multibase, pues por razones, entiendo de que se utilizaban en porcentajes importantes, ¿verdad? Pues, una base estabilizada normal con un material aceptable, pues andará entre un 5, un 4%, estos materiales ya andaban por 8, 7%. Entonces esa ecuación económica pues no resultaba satisfactoria, y pues no se ha utilizado mayormente en el país. Entre los equipos que se utilizan para la colocación, la producción, pues una base, una planta para base estabilizada, pues una planta de dosificación, donde los materiales se controlan por peso y se mezclan para o sea, obtener un producto muchísimo más homogéneo. También se puede hacer con una niveladora en sitio, eh, que es un proceso, digamos, más artesanal, pero uno infiere que puede tener una menor calidad final comparado con la base estabilizada producida en una planta y colocada con un finisher, por ejemplo. También un proceso curado puede ser con agua solamente, o también agua y luego la colocación de una membrana de emulsión asfáltica. Todos los procesos de compactación son muy importantes, y en general se utiliza llanta de hule, no solo el vibrador, el compactador, sino también llanta de hule para mejorar el acabado superficial de la base estabilizada. Ahí podemos ver una recuperadora, por ejemplo, que es uno de los equipos que la especificación eh, determina que debe utilizarse para cuando usted va a hacerlo en sitio, ya sea con material virgen colocado ahí sobre la rasante, sobre la subrasante, o materiales recuperados del sitio. También se puede aditar el cemento, ya sea en sacos o en lechada, o como está ahí en esa imagen, en donde el cemento se coloca con un dosificador. Ese dosificador tiene la ventaja de que los operadores pueden determinar cuánto exactamente es que está quedando ahí de cemento por metro cuadrado. Y eso es fundamental para la dosificación.
Procesos de curado, como vimos antes, puede ser con agua y una capa de emulsión, pero también puede ser agua y una membrana de este tipo, que esas estilo de mantas, que lo que hacen es minimizar la evaporación para que la superficie permanezca más tiempo húmeda. Como vemos ahí, el material se puede colocar con una pavimentadora, ¿verdad? Es totalmente conveniente para efectos de mantener un espesor homogéneo y una calidad más controlada en cuanto a humedad, en cuanto a perfil del material. También pues, se puede colocar eh, en sitio o hacer la mezcla en sitio, donde el material recuperado del camino pues, se mezcla con un material de aporte. Eso también las especificaciones lo permiten sin problema. También, por supuesto, lo más artesanal es pues con sacos, en donde la distancia entre los sacos es importante para efectos de que se mantenga una dosificación lo más homogénea posible de kilogramos por metro cuadrado. Y por supuesto, la compactación con, pues, normal con equipo de compactación con rodillo vibratorio, ¿verdad? Normalmente en las bases estabilizadas, lo máximo que se compacta con equipos de este tipo es entre 25 y 30 centímetros, ¿sí? En una capa homogénea. Ya si son espesores mayores, pues es mejor hacer dos capas, etcétera, pero eh, el asunto es que la energía para este tipo de equipos pues, nos permite capas máximas de 25 o 30. De hecho, muchas especificaciones hablan de capas máximas de 20. Dentro de la importancia de la base estabilizada como estructura en el pavimento, tenemos que esta mejora la resistencia a las condiciones climáticas de la capa de pavimento, el nivel freático, alta precipitación, porque es una capa que obtiene resistencia en el tiempo. Entonces, y esa resistencia y es sumamente eh, homogénea, por lo que nos permite que evita la penetración del agua. Entonces ella tiende a repeler muy bien las condiciones o soportar muy bien las condiciones climáticas. También, cómo se estabiliza, a ver, el término de estabilizar es precisamente mejorar las características del material. Pues cuando tenemos materiales con índices de plasticidad altos, severos, bajos, etcétera, materiales un poco deficientes, pues al incorporarles el cemento, una cierta cantidad, que esa proporción se corresponde a un diseño, pues el costo del pavimento se reduce, pues, porque no, pues no, de otra forma tendría que traer el material virgen de excelente calidad al proyecto, y eso puede ser muchísimo más caro que el pavimento que obtengo si utilizo los materiales existentes. También redistribuye los esfuerzos de tensión, retardando la fatiga de la capa asfáltica. Para los que diseñan, para los que diseñan pavimentos, eh, recuerden que la mezcla, perdón, que la determinación de la fatiga de la mezcla de un pavimento en donde utilizo base estabilizada no se determina en la fibra inferior de la carpeta, sino que en la fibra inferior de la base estabilizada. Entonces eso hace que quien tome la fatiga principalmente sea la base estabilizada. También, como tengo un alto módulo por la incorporación de cemento, entonces se puede reducir el espesor del pavimento total, puesto que si no fuese así, tuviese una base granular, para obtener
un mismo módulo, pues tendría que tener un espesor muchísimo más alto. Por ejemplo, una base estabilizada la diseñamos con 625.000, 650.000 PSI de módulo resiliente, mientras que una base granular con 28.000, 30.000 o más. También la capacidad de drenaje, como dijimos, y la resistencia a la socavación se ven beneficiados con la incorporación del cemento. Y en este tipo de materiales, pues también para mejorar todavía las características de resistencia se pueden utilizar fibras sintéticas. Bien, en cuanto a la fabricación de la base estabilizada, pues tenemos que lo podemos hacer y ahora vamos a ver en las especificaciones, se puede hacer en sitio con una recuperadora, mezclando los materiales existentes y con materiales de aporte, también con motoniveladora, también la podemos elaborar en planta. Bien, aquí empezamos con la especificación del CR77. Este es una especificación que es producto vamos a ver, de una tropicalización que se hizo allá por los finales de los 60. Lo que me han dicho es que fue tomado del FP 66 de los Estados Unidos y adaptado un poco aquí a Costa Rica. En cuanto a la descripción, lo que propone la especificación, que es la construcción de una o varias capas de una mezcla de agregados y cemento portland sobre una superficie preparada. Esta descripción a lo largo de los años y la evolución de las especificaciones ha ido cambiando sustancialmente. Algo importante de ver ahí es esa granometría. Quisiera que la memoricen bien, 100% en la malla 2 pulgadas, 50.8, en la número 4, 50-100, en la número 40, 20-70, en la 205-35. Memorícenla bien porque vamos a ver algo muy importante prácticamente al final de la charla. La resistencia que proponía la especificación es son dos resistencias, definiciones como 25 y 35, para 25 mínimo de 21 kilos, una promedio de 30, para la B35 mínimo de 30 y un promedio de 40 a 7 días. En cuanto a requisitos de construcción, pues eh, establece el mezclado en planta o también el mezclado en sitio. Luego, en cuanto al diseño, propone el método ASO T134, que una de las situaciones es que era con el productor estándar y eso vino a cambiar con los años. Y lo que se buscaba es el 100% de ese productor estándar. En cuanto a compactación y acabado, algo muy interesante es que la especificación propone que debe tener un 5% máximo sobre la humedad óptima y la compactación debe terminarse entre las 2 horas después de añadir el agua y que no debe pasar tránsito durante los 7 días que se cura el material. En cuanto a la medición, pues el cemento por tonelada, el agregado por metro cúbico, metro cuadrado y el material bituminoso por litro. Entonces, si vemos, es una especificación bastante básica, bastante corta, muy concisa, muy al estilo gringo, ¿verdad? Este, porque al pasar el tiempo, nosotros me refiero a los costarricenses, hemos tendido a explicar de una forma muy amplia prácticamente esto mismo. Y es lo que vamos a ver más adelante. Ya llegamos a la especificación del CR, del CR 2010, en donde tenemos dos secciones. Una es la 302 y otra es la 304.
La 302 se llama mejoramiento de caminos, estabilización en sitio. Y establece, básicamente, como descripción, la construcción de una o más capas de una mezcla de agregados y cemento, o agregados ceniza y cal y cemento, pues las mezclas AFCL, que se llaman así, que no las utilizamos en el país, sobre una subrasante lista. Es importante comprender el término subrasante lista, porque cualquiera que haya diseñado un pavimento se da cuenta que normalmente no apoyamos una base estabilizada sobre una subrasante. Aquí la interpretación de subrasante lista, uno pensaría que es pues un material que no es suelo, ¿verdad? Pero así lo establece como subrasante lista. Luego, materiales agregados los refiere a la sección 703.05, que ahora al final de la especificación lo vamos a ver. Y lo mismo que tienen las especificaciones actuales, ya lo veníamos manejando desde el 2010, con esa especificación que no lo tenía previsto el CR77, que habla de material de secado, aditivos, emulsión, pusolana, cemento, cal y agua. Entonces, digamos que desde el punto de vista de materiales es muchísimo más amplio que el CR77. Sin embargo, como especificación general, ¿verdad? Porque como especificación especial, pues en aquellos años se utilizaron también aditivos y otros tipos de materiales. El material de secado tenía especificación, etc. Pero aquí todo lo recoge en una sola sección de materiales en esta especificación. Luego, en la parte de diseño, dice que el material se diseña con equivalente al B25 y con una resistencia promedio mayor a 3 megapascales, más o menos 31 kilos por centímetro cuadrado, y ninguna menor a 2 megapascales, ya, resistencia a los 7 días. Para las mezclas AFCL, pues tienen otra metodología, la falla 28 días y una cura a 38 grados. Una de las cosas que se han venido modificando a través del tiempo es esta tablita donde habla de los agregados y el cemento, donde dice agregado de entre 90 y 96% y el cemento entre 4 y 10%. ¿Y por qué? Porque hay diseños que requieren menos de 4%, hay diseños con 1.5, con 2%, con 3%. Entonces, cumplir esa especificación no vendría al caso, puesto que usted está haciendo un diseño en donde demuestra que los requisitos de resistencia se cumplen con un espesor mínimo, perdón, con un contenido mínimo menor de cemento que el que está establecido en la norma. Entonces, uno debería pensar que estos requisitos, este rango de diseño para las mezclas y este porcentaje de cemento es solo una recomendación, no una especificación de cumplimiento obligatorio. Lo que sucede es que eso que les estoy diciendo, muchas supervisoras no lo ven así. Lo ven como que esto es mandatorio y entonces esto debe aplicarse sí o sí, aunque usted tenga que con 3% le cumple perfectamente la resistencia. Entonces, siempre hay discrepancias en ese sentido y eso ha conducido también, cosas de este tipo, ha conducido a que en las especificaciones, en los proyectos en donde hay base estabilizada, se genere una especificación especial. Así lo vimos nosotros en Caña Liberia, ahora este proyecto acaba de terminar, estuvimos también en Caña Limonal, y muchos otros proyectos que hemos estado, siempre pues, se ha planteado una especificación especial, puesto que hay eh, incongruencias en ese tipo de cosas porque los materiales no se comportan como una tabla, así lo establece, sino que esa es la parte de ingeniería que hay que hacer y estas especificaciones pues deberían ir encaminadas en ese sentido, en que hay un diseño, hay un diseñador, hay un profesional detrás de esto pues que conoce los materiales, entiende y se hacen los ensayos respectivos y se demuestra que, que no es necesariamente con 4% como mínimo es que se debe establecer porque puede ser una resistencia más bien que sea contraproducente. En cuanto a la mezcla del material, la norma establece
pues no utilizar temperaturas, no mezclar en temperaturas menores al 4%, de 4 a 4. Y con una humedad óptima del material dentro del más o menos 2% de la humedad óptima que se obtuvo en el diseño. En cuanto a colocación y compactación, hay cosas bastante, digamos, completas con respecto a la del CR77, ninguna capa sin compactar por 30 minutos, esa sí está en el CR77, pero completar el acabado dentro de una hora. El CR77 hacía un tiempo diferente, y un tiempo mayor si se utilizan aditivos. Los tramos adyacentes no se deben colocar en un tiempo menor a 30 minutos o se debe hacer una junta de construcción. Y la compactación habla del Proctor modificado, o sea, para determinar el porcentaje de compactación, hacerlo con el Proctor modificado. También hay una parte de juntas de construcción, de curado a 7 días después, curado a 7 días con agua y luego con emulsión 1.1 litros por metro cuadrado. Y si se abre el tránsito, pues hay que colocar material de secado. En cuanto a la aceptación, esta es, y eso es algo que, digamos, viene a ser digamos así, como un cambio de paradigma, ¿verdad? Mientras el CR77 era aceptación o rechazo, o el contratista tenía que presentar algunos documentos o algunos ensayos adicionales, etcétera. Acá, en el CR 2010, a partir de este tipo de especificación, es que se propone la estimación de un factor de pago en función de la calidad. Y es, digamos, de las cosas más novedosas que implementó el CR 2010 a través de un procedimiento estadístico que está en la sección 107.05 y que viene a evaluar, en este caso, de la base estabilizada, solamente la granometría, ¿verdad? Pero también este, la especificación define dentro de la granometría, pues, cuáles son los tamices que hay que analizar con este método estadístico, cuál es la categoría que, que se debe utilizar para la estimación del pago en función de la calidad. Vemos que para otros tamices es diferentes a la 3 octavos, la 4 y la 200. Y los otros tamices es categoría 2. Categoría 2 significa un poco menos restrictivo. Y vemos que, por ejemplo, la compactación, los, los límites de Atterberg, etcétera, y más abajo la resistencia, pues no forman parte del factor de pago. Eso significa que se evalúa este, como la aceptación o rechazo del material, ¿verdad? En la, en la tabla, en la sección 70305, eh, aquí también hay un cambio sustancial. Mientras el CR77 solo hablaba de abrasión, granulometría, límites de Atterberg, esta introduce una mayor cantidad de, eh, de parámetros. Dentro de esos, el índice de durabilidad de gruesos y de finos, hasta T210. Eso en Costa Rica vino a descartar una gran cantidad de materiales que no cumplen con estos requisitos. Y entonces, eso vino de cierta manera, tal vez a encarecer un poco, pero también a mejorar la calidad de las bases estabilizadas que se construyeron a partir de estas especificaciones, porque eran materiales muchísimo más selectos, ¿verdad? Luego, si ustedes vieron, el CR77 tenía solo una especificación de base estabilizada, mientras que aquí se puede utilizar cualquiera de la tabla 703.6 de la granometría C, D y E, que son para base. En algunas especificaciones se puede usar cualquiera, ya sea su base o base,
pero ya tenemos una granulometría muchísimo más densa. Esos valores entre paréntesis son las desviaciones máximas permisibles a partir del diseño que se presentaba o que se presenta a la administración, y entonces a partir de esos valores es que usted obtenía los parámetros para determinar los índices de calidad inferior y superior y luego determinar el factor de pago. Entonces esto fue un cambio muy importante que hubo para evaluar la calidad de los materiales, ya sea de base, subbase o también en este caso base estabilizada. Muy bien, hablamos de la sección 302. Ahora también en el CR 2010 está planteada la sección 304, estabilización de los agregados. Estabilización de los agregados viene a darnos un ámbito un poco diferente, puesto que la descripción es la construcción de una capa de agregados estabilizados acarreados o del sitio, y también podrían ser muestras de AFCL. Y en cuanto a los materiales, pues es lo mismo. Ven que los agregados en la tabla 703.05 con capas de base y subbase, y los materiales, pues lo mismo que la especificación anterior. En cuanto a los requerimientos, la dosificación, se usaba el ASTO T134, solo que no era esta explicación no era muy clara si se usaba el mazo modificado o el mazo estándar, ¿verdad? Entonces, normalmente se ha utilizado en los últimos, desde este tiempo, comenzó a utilizar el mazo estándar, el modificado, perdón. Lo que sucede es que en algunos proyectos se utilizaba el T134 tal cual, que es como el mazo estándar, pero entonces no estaba muy claro. Lo que sí vino a hacer un cambio radical en el diseño es la aplicación de ASO T135, que es un ensayo de desgaste del material sometido a humedecido y secado, ciclos de humedecido y secado. Son 12 ciclos, cada ciclo de 2 días. Entonces, cada vez que se sacaba del horno, se sumergía en agua, luego se pasaba a un horno. Cuando se saca del horno, se raspaba la superficie en todas las caras, superior e inferior y toda la circunferencia, y se medía cuánto iba perdiendo en el tiempo de masa. Entonces, luego aquí a la derecha vemos una tabla en donde están los porcentajes máximos de, de pérdida de masa del material, y la resistencia de 2.8 megapascales que tenía que cumplir. Entonces, no había una congruencia entre los tipos de material para diseños de bases estabilizadas y cuánto era la resistencia que me iba, que iba a necesitar para que cumpliese con este cepillado del material. Como no había una congruencia, entonces, porque nunca se analizó esto, entonces lo que sucedió fue que cerca de 45, 48 kilos por centímetro cuadrado se ocupaba de resistencia para que cumpliera con ese ensayo para un material de río, para un material que se producía en un río con caras fracturadas, con prácticamente NP, bien graduado, etcétera. Entonces, esto incrementaba mucho los porcentajes de cemento y no se cumplía con la tabla anterior. Esta resistencia y veamos que era una resistencia mínima. Entonces, si tenía 45, 48 o 50, pues era más que el mínimo y era suficiente, y estaba bien. Entonces, comenzamos a tener problemas de retracción, de fisuramiento. Eso provocó que posteriormente la Contraloría interviniera en 2015, y ahora vamos a ver una cronología de todo lo que sucedió para que se implementara un cambio y se obtuviese una especificación con un límite superior. Eh, pero si esta especificación vino a, digamos, alterar toda la situación, y peor aún, que este ensayo duraba prácticamente
bueno, es como casi mes y medio, porque mientras se obtenía la resistencia los 7 días y luego iba a probar los especímenes, ahí se nos iba más de un mes y una semana más o menos haciendo un ensayo de estos. Y lo más inconveniente es que este ensayo para control era contraproducente porque duraba demasiado tiempo, entonces yo iba a tener datos hasta el mes siguiente de lo que se estaba produciendo. Entonces, eh, vino vamos a ver si en algunos carteles, pues esta especificación no se, o estos requisitos no se proporcionaron. En cuanto a la colocación y compactación, este, se pedía igual, un 2%, más o menos 2% de la humedad óptima, al final la compactación antes de 1 hora, la densidad mayor a 95%. En cuanto a juntas de construcción, eh, se debían realizar una vez que si se duraba más de 1 hora en material eh, sin, sin colocarse, entonces se debe hacer una junta de construcción. Bien, en cuanto a agregados, vamos a la sección igual, a 70305, y este, que es la misma que vimos anteriormente. Que es la misma que vimos anteriormente para la sección 302. Adelante. Ok, y por último, lo que vimos antes de el pago en función de la calidad también se aplica en la sección 304 para esos tamices. Es prácticamente la misma tabla de la 302. Ok, ahora llegamos a lo que significó una intervención de la Contraloría en cuanto a bueno, primero que vamos a ver una línea, más o menos una línea del tiempo de cómo fueron realizándose estas especificaciones. En CR77, luego en el 2001 hubo un tomo de disposiciones que al final vamos a ver que no, pues no aportan mucho a la parte de especificaciones de la base estabilizada. Ya para 2011 se establece el CR 2010, ya de forma definitiva, de forma como, como, como especificación general para el país. En 2017 se plantea una actualización a la sección 302 y que viene a cambiar un poco la especificación, a darle un valor máximo a la resistencia de la base estabilizada, y luego para 2022 ya obtenemos, ya entra en vigencia, digamos, el CR 2020. Más o menos esa línea de tiempo como han venido las especificaciones. Ahora veamos cómo cambió o cómo se generó la actualización de la sección 302, que recordemos que se llamaba mejoramiento de camino, y ahora pasa a base granular estabilizada con cemento. Esta especificación, si vemos ahí, ya para enero de 2015, la Contraloría, por eh, auditorías que ha hecho proyectos y por informes de la NAME, comienza a detectar que hay bases estabilizadas con alta resistencia, que se producen fisuramientos. Le presenta una solicitud a la NAME para que intervenga ya el MOB. También interviene el ISIC, ya para junio de 2016, y en mayo de 2017 se plantea o se oficializa la, la actualización. Dentro de los, los parámetros más importantes, está por supuesto la resistencia máxima
la mínima de 2 megapascales y la máxima de 3,9. El porcentaje de compactación mayor al 97% del producto modificado, a partir de una recomendación que hacen en la NAME, una aclaración enviada al MOP para el uso del producto modificado. A partir de ahí, pues se toma que debe ser producto modificado para este tipo de materiales. Eh, También habla de, de acabado superficial con deformaciones de no mayores a 12 milímetros, y también la granometría de la sección de la tabla 303-20, que también es un aspecto muy importante. Ahí vemos digamos, aquí está a la izquierda lo que decía el CR 2010, luego los cambios que se hacen en las diferentes secciones, en la columna central, y las modificaciones principales en la descripción. Y nos paramos ahí en la tabla 303-20, que es esta tabla que está aquí a la derecha. Si la vemos ampliada, nos damos cuenta que es exactamente la misma tabla que aparecía en el CR77. ¿Ven? Entonces, pues algún ingeniero puede decir como que nos devolvimos en el tiempo, ¿verdad? Mientras antes teníamos una especificación con 5 granometrías, ahora tenemos una única. Y esta especificación tiene un problema, y es que para la malla número 4 dice entre 50 y 100% pasando. Entonces, cualquiera que ustedes que ha estado en un laboratorio o ha estado en un proyecto, saben que un material que pasa 100% en la malla 4 es prácticamente una red. Entonces, esto significa que yo puedo estabilizar un material de muy mala calidad, y eso está bien. Lo que sucede es que eso no puede ser lo único, y eso es lo que está mal. Bien. Bien. Luego, en la actualización no se elimina la T135, que siguió vigente ahí hasta sin utilizarse en algunos proyectos. Por ejemplo, se utilizó en el fallido proyecto de Barranca Limonal. Esa especificación estaba, ese ensayo lo hicimos varias veces, hasta que ya el contratista pues ya dejó el proyecto, ¿verdad? Pero la especificación sí estaba. Bien, entonces, como siguiendo la línea del tiempo, llegamos al CR 2020. Y esta especificación, lo particular que tiene es que es sumamente extensa. Explica de todo y de una forma muy amplia. Algunas cosas, desde mi punto de vista, no están bien, se las voy a hacer ver, pero sí es una explicación bastante amplia, bastante extensa, porque básicamente habla del diseño y la construcción de una base estabilizada con cemento nueva o reciclada equivalente a 25. Adicionalmente, puede ser con agregado reciclado, producto de recuperación del material existente, o combinando con material de aporte o material virgen. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene, digamos, tres alternativas. O es el material nuevo en la cantera, o es material recuperado o reciclado, en donde yo utilizo un material existente, ya sea incluyendo la carpeta y material de base o de su base que esté ahí, o también ese material reciclado con un material de aporte que me haga cumplir las especificaciones del material ya mezclado. Entonces, y esto es lo que no estaba en las otras especificaciones, porque las otras dos, la 302 y la 304, estaban como separadas. Y esta la une. Aquí eliminan el lazo T135, el material de cepillado, la pérdida de masa por cepillado de los especímenes, e introduce pues algunas cuestiones pues más
completas que vienen a cubrir, digamos, de mejor manera, pues, el quehacer normal que se ha utilizado en el país con las bases estabilizadas. Entonces, sí habla en la parte de agregados de la sección 703.21. Para mí, uno de los defectos que tiene es ese, que solo se restringe a una granulometría, ¿verdad? Luego, en cuanto a requisitos para la construcción, habla de capa nueva y capa reciclada. La capa nueva se debe preparar la superficie y recondicionando la plataforma, ¿verdad? Y la reciclada, lo que se solicita es que antes de intervenir, pues hay que hacer una auscultación a cada 200 metros para caracterizar los materiales existentes y ver qué es lo que se necesita para el cumplimiento de las especificaciones. En cuanto al diseño, acoge las recomendaciones de usar el productor modificado con 5 capas, 25 golpes por capa. Eh, y por supuesto, en el diseño se debe indicar si el material en sitio requiere material de aporte para cumplir con las granometrías, cuál es su proporción y cuál es la fuente, ¿verdad? En la tabla 302.1 se suministran ahí las resistencias, tenemos la promedio, la mínima y la máxima. Esos fue, digamos, uno de los cambios más importantes para efectos de tener una retracción más controlada. También baja el porcentaje, recordemos que el anterior decía 4%, esta la baja a 3%, de 3 a 9% de contenido de cemento, ¿verdad? En cuanto al tramo de prueba, lo que establece son 100 metros como mínimo en un carril de un ancho, en el ancho del carril mínimo, ¿verdad? Em, algo, algo que pues llama un poco la atención en cuanto a, la, a las especificaciones es que vamos un poco más adelante. Hay una serie de regulaciones que plantea en cuanto a la pues en cuanto a compactación y todo esto, es semejante a las anteriores especificaciones. Lo que sucede es que en cuanto a la parte que se refiere al acabado, por adelante, adelante, ah, anterior. Ok, entonces esta sección dice que, perdón, en la parte de aceptación, dice que los tramos de aceptación presentes deben de ser de 250 metros. Ven ahí, no podrán tener una longitud menor de 250 metros con excepción de casos especiales. Entonces, uno entiende que debe ir haciendo tramos de 250 metros en su proyecto, ¿verdad? Ok. Ahí está la evaluación de los agregados, la construcción de capas de agregados estabilizados se valora de acuerdo con la inspección visual, conformidad terminada y ensayada, etc. Y luego presenta un requisito ahí en donde dice que la base estabilizada con cemento no debe ser aceptada si se encuentra un espesor 10% menor del espesor de diseño en cualquiera de los puntos que se revisen. Y entonces uno y se queda pensando un poco y dice, bueno, pero cualquiera de los puntos que se revisen con topografía, con un núcleo, o cómo, no dice. Y dice que no debe ser aceptada si se encuentra un espesor menor del espesor de diseño. Todos los que hemos trabajado en control de calidad entendemos que hay desviaciones, que hay valores atípicos,
que hay secciones que pueden tener algún defecto y esas secciones se pueden reparar, pero aquí lo que establece es que si estamos hablando que el tramo de aceptación a la que se somete a la supervisión es de 250 metros, entonces uno debería entender que lo que está hablando aquí es de que por un espesor menor del 10% del espesor de diseño, yo voy a rechazar 250 metros. Y eso es lo que está mal. ¿Ven? Porque entonces, y es una, digamos, es una lástima que, que no podamos utilizar este tipo de especificaciones porque hay cosas como estas, ¿verdad? Digamos, eso digamos como mi crítica a este tipo de cosas en donde tal vez tratamos de ser muy perfeccionistas y nos vamos bien a los extremos. Entonces, ¿por qué? Porque esto que está ahí no se puede construir. No se puede construir. O sea, yo no puedo esperar que en un proyecto las cosas sean perfectas. Eso no existe. Hay desviaciones, hay reparaciones. Aquí lo que debería de proponerse más bien es eso, que si se encuentra eso, pues de determinar cuál es la sección que tiene esa condición y el contratista debe repararlo a su propio costo, ¿verdad? Pero no decir que se rechaza todo, ¿verdad? Entonces, son cosas tal vez que puntos que hay que ir mejorando, eh, porque pues la idea es que estas especificaciones se puedan utilizar. A mí me decía un ingeniero muy reconocido, José Manuel Sáenz, que en los proyectos, cuando ve estas cosas, lo único que le queda de camino para plantear un cartel es hacer una especificación especial. Y está bien la especificación especial cuando yo tengo una condición superior o una condición que no, digamos, que no lo contempla en ningún momento porque es una condición especial del proyecto, circunstancial o lo que sea, propia del proyecto. Pero una especificación general para colocar una base estabilizada en un proyecto vial normal, pues yo debería de ser capaz de utilizar las especificaciones especiales, las especificaciones generales. Otro problema con ese tipo de cosas es que las municipalidades, por ejemplo, simplemente dicen en un cartel donde van a hacer una base estabilizada que se debe cumplir con el CR 2020. Entonces, un contratista eh, puede ser que no lea este tipo de cosas y entonces se vea sujeto a una penalización que desde mi punto de vista es un poco absurda, ¿verdad? Pero porque digamos que hay personas que leen esto como si fuera la última palabra, ¿verdad? Y entonces, y no aplican la ingeniería o no quieren aplicar la ingeniería o se ven sometidos a situaciones en donde no pueden aplicar la ingeniería y simplemente es lo que dice la letra. Y eso es contraproducente. Entonces, son cosas pues que hay que mejorar. En lo demás, pues es una especificación que me parece que aporta, al final tiene la parte de pago en función de la calidad, este, etcétera, ¿no? Digamos, es similar a las anteriores, pero sí, en ese sentido, pues debería de mejorarse un poquito. Ahí vemos para la parte de diseño, para la parte de control en campo, también es la gradometría, básicamente, la que se, la que se evalúa con pago en función de la calidad. Y ahí, digamos, algo muy importante que vino a aportar el CR del CR 2010 y toda la actualización y esta otra es que hay una tabla también para el la cantidad de ensayos, los requisitos mínimos de muestreo. Eso es muy importante porque ya no queda sujeto al criterio de alguien, no es no es un criterio subjetivo, ya ahí tengo unas frecuencias mínimas que debo de cumplir en un proyecto y eso está encaminado a la mejoría, a la mejora de la calidad y eso es muy importante también. Bien, entonces, pues por ahí nos terminamos con la parte de las especificaciones. Y hablamos un poquito ahora del control de calidad de un proyecto. Lógicamente, todo inicia con un plan de control de calidad,
¿verdad? Que debe proponerlo un contratista. Ese plan de control de calidad también tiene que cumplir con los requisitos de la norma general. Por eso decía que es tan importante la parte que tiene que ver con con las especificaciones en las frecuencias de muestreo. Y entonces, el contratista debe presentarle a la administración un plan de control de calidad completo en donde yo pueda evaluar pues todos los diferentes materiales. Ustedes vieron que ahí uno de los materiales que están dentro de la base estabilizada está el agua. Pues el agua hay que hacer ensayos. El agua debe cumplir con unos requerimientos de calidad mínimos para poderse utilizar, al mezclarlo con cemento. También es importante la parte de control de calidad de los equipos, por supuesto. No podemos utilizar equipos deficientes, que si yo necesito saber que me está dosificando uno del tanque de la emulsión 1.1 litros por metro cuadrado, pues eso es lo que me tiene que dosificar con unas ciertas variaciones, pero no puedo esperar de que me deje un montón de charcos ahí, ¿verdad? O que deje todo rayado como muchas veces hemos visto. Y si la recuperadora tiene que meterse 20 centímetros, pues que sean los 20 centímetros, no 15 ni 25, ¿verdad? Entonces, eso es parte también del control de calidad de los equipos. Importantísimo que hablamos de la homogeneidad de la mezcla para que el material sea resistente a todo en todo su espesor y en toda su longitud. Importantísimo, por supuesto, determinar el espesor de la base, ya sea con topografía, con núcleos o con el medio que se defina, pero el espesor de la base es fundamental para determinar con los niveles correspondientes luego cuando le voy a colocar la capa asfáltica. La humedad y la densidad, la parte de compactación y la humedad que debe tener la mezcla es importante porque esa humedad es la que le va a permitir a la mezcla llegar a la resistencia a través de la reacción química del cemento con el agua. Y por supuesto, el control con equipos para evaluar el perfil del pavimento, que van encaminados a la mejora del confort que va a tener el usuario en esa ruta. Vamos a ver. Como les mostré en la filmina eh, del, del, del tiempo, de cómo se han manejado las especificaciones a través del tiempo, una, una de las especificaciones que nació en 2001 es el tomo de disposiciones para la construcción y conservación vial. Esta, en la parte de diseño y fórmula de mezcla para el trabajo, pues habla de forma general de mezclas de asfalto y de concreto y también de base estabilizada, por supuesto, pero vamos a ver, es como más administrativa. No habla propiamente de requisitos, de los materiales, de resistencias, no, sino es más encaminada a cuáles son todos los documentos que se deben presentar para para que el diseño esté completo y sea aprobado por la administración. Entonces, por eso habla de mezcla asfáltica, mezcla asfáltica en frío, de concreto y, por supuesto, tratamientos superficiales y base estabilizada con cemento. Esta es, digamos, como muy administrativa. Y luego la parte de supervisión y calidad, la SS02. Esta habla más que todo de cómo deben ir elaboradas las constancias de calidad. ¿Bien? Cuáles son todos los requerimientos que el contratista debe de suministrarle a la administración en una constancia de calidad. Aquí están, ya sea para mejoramiento de la base, de la subrasante, de la base granular, bases estabilizadas, etc. ¿Bien? Entonces, por eso habla ahí de que el contratista debe presentar al ingeniero del proyecto constancias de calidad de todos los procesos constructivos ejecutados en la obra y en los cumplan con las especificaciones contractuales. Aplican a los equipos, a los procesos, a las prácticas constructivas y a los resultados de ensayos y mediciones específicas. Entonces, es como un complemento de unos requerimientos que en la especificación general no se encuentran. Entonces, siempre es importante pues velar por este tipo
de documentos para que las constancias de calidad que se entregan a la administración cumplan con estos requerimientos. Pues básicamente eso es todo de mi parte. No sé si iniciamos, Sofía, con la sección de preguntas. Mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si gustan, van poniendo las preguntas que tengan en el espacio de preguntas y respuestas. Igual recordarles que vamos a estar pasando el contacto del panelista, al igual que la presentación. Ok, entonces creo que está todo claro. Estaríamos finalizando la charla. Ok, Sofía, Hay un entonces, comentario. ajá. Dice Jorge Solano Jiménez. Buenas noches. Primero, mis felicitaciones por la presentación. Quisiera su opinión sobre el uso de cementos modificados con pusolana o pusolínicos en la construcción de bases estabilizadas. Sí, un saludo para don Jorge. Sí, se han utilizado en el país, se han utilizado, dan, como dije antes, menor calor de hidratación. Sí se vio que durante el tiempo que se utilizaron, pues eran porcentajes un poco más altos de cemento que los utilizados con cemento de uso general. Eh, sí dieron buen resultado, solo que el fabricante que los promovió fue Holcim, hace unos años atrás, pero sí dan buen resultado. Tal vez el asunto económico es en donde tal vez no estuvo muy bien la cosa por el porcentaje más alto, pero efectivamente dan muy buen resultado porque tienen bajo calor de hidratación. Este, y entonces la resistencia, vamos a ver, el incremento de la resistencia no produce esa cantidad de fisuras que obtenemos con otro tipo de cemento, pero sí es muy apropiado, es muy recomendable utilizar este tipo de cementos porque tengo hasta como la reacción es un poco más lenta, tengo hasta un poco más de tiempo para, para poder trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, sí, son muy recomendables. Lo que sucede es que en Costa Rica pues no se ha popularizado. Pienso que tal vez lamentablemente, pero sí dan muy buenos resultados. Ok, tenemos otras preguntas. Juan Carlos Barrantes pregunta, ¿cuál es tu criterio sobre el nuevo requerimiento de compactación? Sí, el 97%. Vamos a ver. Está bien y sí se alcanza. Solo hay un problema con esto. Y es que eh, la especificación establece que yo debo hacer una corrección por gruesos. Y entonces esa corrección por gruesos me incrementa el valor del Proctor. Entonces, cuando yo debería tener valores de 2250 kilos por centímetro cuadrado para un material de río, por ejemplo, aquí se explotan mucho los ríos para todo lo que es construcción de vías. Entonces ando por 2300. Y cuando ando por 2300, ingeniero, no hay forma de que le llegue a la compactación. No hay forma. Usted le puede dar todo lo que quiera que difícilmente le va a llegar. Entonces, no es el 97% lo que está mal, es la forma en que estoy estimando el Proctor para llegar a ese 97%. Entonces, ahora, esa corrección y ese valor, vamos a ver, con lo que hemos hecho en mi experiencia, lo que hemos hecho es demostrar que
difícilmente se llega a esa compactación con ese Proctor bajo esas características, esas condiciones, que eso me lo genera la granometría, ese retenido en la malla de 3/4 y al que le tengo que obtener, sacar la densidad, la grado específica para corregir el Proctor. Eso yo puedo tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, siempre y cuando yo determine eh, y lo puedo hacer mediante un deflectómetro o mediante otro método, el módulo me esté dando algo aceptable, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, el 97 para mí no es el problema es el Proctor cuando le tengo que hacer esa corrección por gruesos, porque se me eleva, se me incrementa muchísimo con los que sí se puede. Por ejemplo, las calizas. Con las calizas hemos hecho correcciones y sí llegan a 2300. Los materiales de río y cantera o- o los tajos difícilmente llegan. Entonces, el 97% para mí no es el problema, es el Proctor cuando yo hago esa corrección. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, tipos de suelo más recomendados para usar el cemento para estabilizarlo o usar cal u otros químicos. Sí, vamos a ver. Si, es, si me está hablando de suelos, entonces ya no estamos hablando de la base estabilizada con cemento, ¿verdad? Sino estamos hablando de un suelo cemento. Eh, el suelo cemento lo utilizo para mejorar las características de la subrasante, ¿verdad? Este, y también para mejorar las características de la subrasante puedo usar emulsión, que se ha utilizado acá en el país como emulsión de rompimiento lento. También se han utilizado algunos productos químicos que estabilizan el suelo y inhiben los, inhiben la carga eléctrica de los finos plásticos para que la molécula de agua que tiene una carga, pues no la absorba tan fácilmente el material. Lo que sucede es que lo que se ha encontrado en el país es que esa estabilización química eléctrica que hace las partículas de los finos plásticos, pues en el tiempo se pierde. Entonces, no es una estabilización que permanezca por muchos años. En cuanto al cemento, sí, se ha utilizado. Y, y básicamente lo que necesitamos es un suelo pues con un índice plástico no muy vamos a ver, un índice plástico medio, allá de 30, 35, 40 por ahí, porque ya si vamos a arcillas expansivas con índices de plasticidad de 60, 70, ya ahí se pierde el sentido, ¿verdad? Ahí no tengo mayor beneficio, pero sí, los suelos con índices plásticos medios sí se obtienen estabilizaciones muy aceptables. Y lo puedo determinar de muchas formas, con los índices de plasticidad o hasta con determinando la resistencia del material con cemento. Joulan Guzmán pregunta, buenas noches, mi pregunta es la siguiente, en caso de que se presente una sección con el error de menos del 10% de lo permitido, ¿qué soluciones podemos aplicar para reparar? Sí, esa es una muy buena pregunta. Vean, lo que hacemos en la realidad, en los proyectos, los ingenieros que construimos, es acotar en dónde está el problema. Se acota el problema y eso es lo que se repara. Eso es lo que se hace. Y eso es lo que debería decir la especificación que se hace, porque usted no va a ir a rechazar 1 kilómetro porque tiene un valor mal, o no va a ir a rechazar 500 metros o 250 metros porque tiene un valor mal. Desde ese punto de vista, la especificación es incorrecta. Lo que se hace es, si encuentro un valor mal, pues acoto. ¿Cómo lo hago? Me voy 10 metros para adelante, 10 metros para atrás, 10 más y para adelante y 10 más para atrás y hasta que yo encuentre que el espesor se mantiene. Entonces puedo acotar en dónde es que está ese error y se corrige.
Pueden ser que sean 10 metros, puede ser que sean 20, puede ser que sean 50, pero se acota. Esa es la idea. La siguiente pregunta la hace Brainer Diseño. Dice, ¿qué pasa si al reducir los porcentajes de cemento se ve afectada la durabilidad de la base? Vamos a ver, es que la durabilidad de la base no, no solo, si me está hablando por el ensayo que se hacía del cepillado y la pérdida de masa, pues probablemente lo que buscaba ese ensayo pues era asegurarse de una durabilidad, pero de un material más deficiente. En las bases estabilizadas con cemento yo obtengo resistencias que me permiten asegurar que que el, que el porcentaje, que ese porcentaje que yo diseñé me va a dar los 30 o los 35 kilos que ando buscando, ¿verdad? A partir de ahí, yo puedo determinar y con la calidad de los materiales de calidad que hago en el proyecto, en donde yo tengo que ir evaluando que los materiales pues se mantengan lo más homogéneos posible, porque efectivamente, si usted tiene hoy un material que es NP, pero dentro de una semana me traen al proyecto un material con índice de plasticidad de 8 o de 10, pues esa cantidad de cemento ya no me va a dar la resistencia que necesito. Entonces, sí, y no se trata de que se baje la cantidad de cemento en las tablas que usted vio ahí, que decía una que era de 4 a, de 4 a 10 y otra de 3 a 9. No es eso que disminuya, eso no significa que se esté disminuyendo algo de la calidad, porque al final de cuentas, lo más importante en esto es que hay un diseño y ese diseño es con unos materiales que yo luego tengo que ir a controlar el proyecto, que se mantenga la calidad de esos materiales, con un porcentaje de cemento que lo determino en el laboratorio y luego voy a ir a hacer un tramo de prueba para ver si aquello que determiné en el laboratorio se me reproduce en el proyecto. Y ahí en el proyecto es donde yo hago ajustes a la fórmula de trabajo. Y esos ajustes puede ser o incrementar o puede ser disminuir, dependiendo de lo que se vaya dando en el proyecto. ¿Y por qué aumentar y disminuir? Bueno, porque resulta que yo tenía aquí en mi laboratorio un material que tenía un 6% en la malla 200, pero resulta que cuando llega al proyecto el material que está tiene un 10% de malla 200 o tiene un 3% de malla 200, me afecta la resistencia. ¿Ven? Puede ser que en el laboratorio tuviese un material que tenía este, un 3% de índice de plástico, pero cuando llegué en el laboratorio y cuando llegué al proyecto tengo un material que es NP. Entonces, eso me va a mejorar la resistencia. ¿Ven? Y así sucesivamente. Hay muchas combinaciones. Y eso es lo bonito de los materiales y eso es lo que, digamos, me ha apasionado a mí durante todos estos años a trabajar en esto. Entonces, no significa que porque tengo una especificación en donde se disminuye el porcentaje de cemento, signifique que, que se disminuye la calidad. No es eso. Es que hay un diseño y entre que yo obtenga resultados satisfactorios con respecto a las especificaciones, porque se me dice que son 30 kilos promedio, 35 kilos promedio, lo que debo buscar y lo estoy reproduciendo en el proyecto, pues me puedo asegurar que la durabilidad va a ser la requerida. La siguiente pregunta la hace Pablo Mora. Dice, sin tomar en cuenta temas económicos, ¿habría algún proyecto o situación en la que sería más ventajoso utilizar una base granulada en vez de una base estabilizada? Vean, siempre la base estabilizada va a ser muchísimo más cara que la base granular, ¿verdad? Eh, el principal aspecto en esto es eh, vamos a ver, las características que yo busco y la durabilidad que yo busco, la importancia de ese pavimento. Si es para una ruta primaria, pues yo debería asegurarme la mayor cantidad, que voy a intervenir esta ruta hoy y asegurarme la mayor cantidad de tiempo posible
con un buen diseño, con unos buenos materiales para esa ruta que es primaria y que intervenirla significa un caos o pérdidas para las personas, ¿verdad? Y entonces yo necesito asegurarme la mayor cantidad de vida útil del pavimento. Entonces, si es una vía secundaria o terciaria, pues yo podría pensar de que puedo utilizar una base granular sin problemas, puesto que es una vía de bajo tránsito, ¿verdad? Y entonces ahí yo perfectamente puedo poner una base granular sin ningún problema. Y yo sé que pues me va a durar muchos años y que las comunidades van a tener una vía aceptable. Pero en el caso de que es una vía de muy importancia trascendental, pues yo debería pensar en la mayor durabilidad del pavimento. Y por eso es que ahí es más recomendable una base estabilizada. De acuerdo, la siguiente pregunta es, para usar los sacos de cemento colocados a distancia uniformes, ¿cómo lidiar con las condiciones climáticas, viento, lluvia? ¿Cuándo recomienda usar lechadas? Ok. La especificación habla de que no se puede colocar, a fabricar o elaborar o colocar base estabilizada bajo lluvia. Cuando se utilizan los sacos, eh, hay un factor que uno considera en el diseño, que es un porcentaje pequeño de pérdida, ya sea por viento, por manipulación, etcétera. Entonces, uno no siempre diseña, si quiere 30, si está buscando 30 kilos, pues diseña para 35 posiblemente, y mete un factor ahí que signifique alguna pérdida de cemento en ese sentido. Ahora, la lechada que yo haya visto aquí en el país no se ha utilizado. Esa pregunta me la hicieron el otro día y creo que básicamente es por un asunto de equipos. En el país no tenemos ese tipo de equipos. Supongo que si en algún proyecto el cartel lo solicita, pues el contratista tendrá que traerlo. Realmente en Costa Rica no tenemos esos equipos de lechada. Recuerden que la gravedad específica del cemento es de alrededor de 3.1 por ahí. La gravedad específica del agua es 1 a 4 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo mezclo el agua con el cemento? Que si no lo estoy moviendo constantemente se me va a sentar y entonces el sistema de bombeo se me puede obstruir. También yo necesito lo que dosifique ahí de material, con cemento, con agua, lo tengo que utilizar sí o sí. No puedo guardar eso porque evidentemente se me va a dañar el camión, el equipo. Entonces, eh, y si se puede hacer con métodos más baratos, entonces yo pienso que pues una de las razones que los contratistas en el país no han utilizado ese tipo de equipos. Pero es totalmente viable, se utiliza en muchos países y pues desde mi punto de vista daría un muy buen resultado, puesto que pues ya me gané parte del proceso de homogeneizar de que el cemento reaccione y todas las partículas queden muy bien húmedas porque lo tengo ya con agua, ¿verdad? Entonces, pienso que daría un muy buen resultado. Lo que sucede es que en el país no se ha utilizado. Ok, Adrián Barrantes dice, buenas noches, don Luis. ¿Podría por favor repetir cuál es el criterio vigente con respecto a la actualización del proctor estándar o proctor modificado en el diseño de la BE? Sí, no estabilizadas. Bien, recordemos que por una nota que envió la NAME ya por 2017, 2018, entonces se cambió, fue dirigida por parte de la NAME al ministro de Transportes, creo que en ese momento era Carlos Villalta, me parece. Y la recomendación es que las bases estabilizadas en Costa Rica se diseñaran con el Proctor modificado, el de 10 libras, con 5 golpes por
perdón, 5 capas con 25 golpes por capa. 5 capas, 25 golpes por capa. ¿Qué es lo que teníamos antes? Antes teníamos el productor estándar. El productor estándar era menor energía, menor cantidad de capas, menor cantidad de golpes, y eran 3 capas y 25 golpes por capa para diseñar, para estabilizar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que tenía un porcentaje, eso me da una menor resistencia, entonces para alcanzar los 25 o 30 kilos, necesitaba una cantidad mayor de cemento. Cuando yo llegaba y compactaba eso, obtenía porcentajes de compactación muy altos. Entonces, y además esos porcentajes de cemento altos me generaban mucha retracción y muchas fisuras. Entonces, ese fue el cambio que se hizo. Y lo que se estableció son 5 capas, 25 golpes por capa, con el productor modificado. La última pregunta es, buenas noches, ¿a qué obedece que las empresas constructoras usualmente en conservación vial ya no diseñen bases estabilizadas con cemento, sino con las bases mejoradas con cemento, donde se aumenta el CBR del material reciclado? Es decir, se omite el resultado de pastillas moldeadas. Creería que se debe a que no es funcional realizar el jurado de 7 días. Ok, eso, esto pasa de la base mejorada. La base mejorada pasa por una historia muy interesante. Y es que este, el asunto es este. Cuando usted utiliza los materiales que están en el sitio, entonces usted hace unas auscultaciones y encuentra que el CBR es de 30, de 25, de 40, etc. Y entonces eso me da un módulo resiliente de alrededor de 12.000, 15.000. Y entonces, cuando yo diseño con ese módulo, me da una carpeta de 15 centímetros. Entonces, yo llego y digo, pero si yo le a ese material, entonces voy a incrementar ese a 100 y entonces el módulo ya me pasa de 12.000, me pasa a 28.000, 30.000, por ahí. Y entonces aquello que me daba 12 o 15 centímetros, ahora me da 10, ahora me da 9. Y eso es digamos, desde el punto de vista estructural del pavimento, esa es la razón de por qué hacemos bases mejoradas o los diseñadores de pavimento proponemos una base mejorada con cemento. No es la base estabilizada que tiene que alcanzar los 35 o 30 kilos por centímetro cuadrado, sino es una condición para llegar a un CBR de 100 o mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que este material no se controla por medio de pastillas, efectivamente, sino que el material 150, entonces cumplió bien. Y el tema del curado es que por ser una base mejorada, desde el punto de vista de la especificación, pues no requiere un curado de 7 días como si lo requiere una base estabilizada. Entonces digamos que es una condición particular de un diseño estructural que me exige que yo busco la forma de utilizar el material existente, que eso es muy bueno, mejorarlo con un porcentaje bajo de cemento, controlarlo a través pues, chequeo de compactación y todo esto, pero no busco una resistencia como tal. ¿Que puedo obtener una resistencia? Sí, eso lo hemos hecho muchas veces y esos CBRs que dan más de 100, generalmente una pastilla más estabilizada puede andar perfectamente a los 7 días, puede andar perfectamente por 10, 15 kilos por centímetro cuadrado. Y eso también lo podemos establecer a la hora de que diseñamos, ¿verdad? Porque también lo puedo controlar
o por medio de pastillas si se decide de esa manera. Entonces, digamos que todas estas cosas las hacemos, forman parte de la ingeniería de materiales, se le proponen a la administración, se le proponen al ingeniero de proyecto y pues el proyecto se ejecuta sin ningún problema. De acuerdo, tenemos dos preguntas más. Ya nos vamos a quedar con esas dos y no hacer por favor las consultas por medio del correo. Marvin Alberto Segura Arias pregunta, en caso de que realice una base estabilizada reciclada y en un punto el espesor o el tipo de material varía, lo cual provoca que la resistencia de la base estabilizada tenga un valor mayor al máximo permitido, ¿se puede realizar algún trabajo o se debe de volver a realizar el tramo? Ok, cuando la resistencia es mayor, lo único que puede pasar es que exista algún fisuramiento por retracción. Si, si no es así, recuerden que los valores no son absolutos. Yo necesito una resistencia promedio, necesito un valor máximo promedio de toda la producción de lo que se está haciendo. O sea, no lo podemos ver como un valor absoluto único. Por eso decía aquella especificación que decía, cuando encuentro un valor menor de 10% de espesor, no se acepta. Eso no es así. Y la ingeniería de materiales involucra la estadística. Entonces, porque yo encuentre un valor, no significa que todo está malo porque yo tengo que ir haciendo el control de calidad de los materiales y de los espesores y de lo que se está colocando permanentemente a lo largo del proyecto. Entonces yo tengo parámetros que me generan vamos a ver, el control a lo largo del proyecto durante su ejecución, en donde yo obtengo las tendencias de los materiales, ¿verdad? En donde yo obtengo valores máximos y mínimos, donde tengo valores máximos y mínimos y tengo un control para que esos parámetros yo poder ir controlándolos. No significa que porque tengo un valor máximo haya que hacer ya una reparación. Significa que tengo que ir a valorar, ¿verdad? Sí, qué afectación puedo tener por ese valor máximo. Si no hay ninguna afectación, vamos para adelante, ¿verdad? Igual cuando tengo un valor mínimo, cuando tengo un valor mínimo, lo que dijimos, tengo que ir a acotar en dónde es que yo tengo valores mínimos. Y para esto está, digamos, la ingeniería de los materiales con los laboratorios que ejecutan todos esos ensayos en el proyecto y cuando se detectan situaciones de esto, pues vamos a acotar qué es dónde está, vamos a ver si hay algún problema, este, porque se trata de parámetros que corresponden a una estadística, ¿verdad? No a parámetros a partir de datos individuales. ¿Verdad? Yo no puedo ver la ingeniería de materiales como con datos individuales nada más. Tengo que ver cuál es su tendencia, tengo que ver cuál es su desviación estándar. De hecho, si ustedes analizan ahí la sección 10705, por ejemplo, yo tengo que los índices de calidad para un parámetro cualquiera es su promedio menos el índice, menos la especificación inferior, es un estándar. Ven, entonces tengo esa herramienta si hay una afectación real en la calidad a partir de una determinación de un factor de pago, por ejemplo. Y la última pregunta sería, ¿cómo se maneja el potencial reflejo de grietas de bases tratadas? El cemento, al tener cemento, existen mecanismos de hidratación del cemento que van a generar contracción en el material. A ver, no me quedó muy clara la pregunta, Sofía. ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. ¿Cómo se maneja el potencial reflejo de grietas de esas bases tratadas? Al tener cemento, existen mecanismos de hidratación del cemento que van a generar contracción en el material. Bueno, vamos a ver. Al tener cemento,
Evidentemente, pues hay mecanismos, vamos a ver, al tener cemento, hay el potencial de fisuramiento existe, ¿verdad? No lo podemos, hay aditivos que me inhiben un poco la reacción, hacen que la reacción sea más lenta, que el calor de hidratación sea un poco más bajo, entonces me ayudan a controlar la hidratación del cemento y me ayudan a controlar las fisuras. Y esos aditivos los tenemos para el concreto, también los tenemos para la base estabilizada. Por otra parte, cuando utilizo el cemento normal, el uso general o uso estructural, que también se ha utilizado, el cemento de mayor resistencia a edades tempranas, lo que se hace es que si determino que a edad temprana, por ejemplo, a los 2 días hay una pastilla y me da una resistencia muy alta, pues hay varios mecanismos, ya sea fisurar, prefisurar la base estabilizada, o también hay otro mecanismo que es microfisurar la base estabilizada, pero eso siempre se hace a edad temprana, ¿verdad? A 1, 2, máximo 3 días, para inducir que ese fisuramiento se, se propague dentro de la base, dentro de la capa de material estabilizado, y luego lo que los estudios han determinado algunos doctores en esto es que el módulo se recupera, ¿verdad? El módulo se recupera en el tiempo. Luego de este prefisurado se hace pues lo que se hace es meter el eh, compactador con una vibración, con la menor longitud de onda del vibrador, y se le mete al tramo que se supone que va a tener resistencias altas. Y entonces se, se hace ese proceso. Pero sí, esos son, digamos, como los mecanismos. Prefisurado, para que entonces el prefisurado lo que hace es que la retracción ya no va a ser aleatoria, sino que se va a ir por esa prefisura que hacemos. Y luego, generalmente se prefisura H tercios o H medios, ¿verdad? Luego el microfisurado y también el uso de algunos aditivos que disminuyen el calor de hidratación y hacen un poco más lenta la reacción química. Ok, perfecto. Entonces, con esa última pregunta estaríamos finalizando la charla. Muchas gracias al ingeniero Luis Guillermo Chávez Chavarría por darnos esta importante información. Voy a estar pasando una encuesta de 10 preguntitas que son rápidas, en favor de los participantes responderlas. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Ya la encuesta está colocada.